Bendiciones y salud a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas. Y desde ya pues le damos la bienvenida a todos a su espacio. Muy bien, amados, para ganar tiempo les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Muy bien, ya nosotros iniciamos un nuevo tema, hemos colocado a la mesa un nuevo tema. El tema que hemos titulado Tecnologías Divinas Fase 3. Ya cubrimos la primera cápsula dentro de esta dimensión, si podemos o aplica perfectamente el término. Ya cubrimos una primera parte y estamos hablando de lo que son conexiones divinas, más allá pues de la práctica que ejercita las religiones al presente en todo el planeta, prácticas que a su juicio pues tienen un carácter o tienen un origen y una esencia física naturalmente con respecto a lo que es el congregar, es a lo que inicialmente en la primera cápsula cubrimos. Hablábamos del pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde el apóstol a los hebreos exhorta a que ellos en aquellos días no se dejasen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y ya usted tiene en el canal la primera cápsula, puede escuchar todo al respecto a ese pasaje. Ahora solo quiero refrescar esta parte importante en la que quiero hacer un énfasis importante. Y es que estos pasajes que vamos a estar analizando, repito, en este tema, en esta dimensión llamada Tecnologías Divinas Fase 3, con respecto a las conexiones divinas, justamente de eso trata. Trata es que el apóstol viene hablando de una conexión divina, viene hablando de un congregar, sí, porque la palabra hipersinagoga tiene que ver con un congregar, pero cuando antecede la preposición hiper, como lo mencioné en la primera cápsula, está indicando que es un congregar que trasciende lo natural, trasciende lo físico, es un congregar, es una conexión divina. Es que pudiesen entender la audiencia de aquellos días que hay una conexión divina humana, que había una unión de fusión en curso, en marcha, durante el primer siglo, donde el ser humano, por el hecho de haberse unido a Cristo, formaba parte de esa unión indisoluble, perfecta, pero en el espíritu. Entonces, estamos hablando de conexiones divinas, no estamos hablando de un congregar común, de un congregar normal, sino de algo que trasciende lo normal, trasciende lo natural. Y eso pues lo dejamos bien claro en lo que fue la primera cápsula. Ahora yo quiero que vaya a Segunda Tesalonicenses, por favor. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Observa cómo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, un énfasis especial, o subraye la palabra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien. En este pasaje tenemos nuevamente el término hipersinagoga, que es el término original, que es la etimología de
de este término, esta expresión, especialmente que es la que estamos analizando, que la vimos o la analizamos en la primera cápsula a la carta a los Hebreos, y nota de que allí el término se tradujo del latín en la expresión congregarnos. Y ahora aquí aparece el mismo término, hipersinagoga, con la expresión reunirnos, o reunión. De manera que tenemos, aunque si bien son sinónimos, están indicando algunos aspectos que de cierta forma aíslan o velan el sentido correcto de lo que se está hablando, porque no está hablando simple y llanamente de algo natural, de algo común, ¿ok? Sino que se está trascendiendo a lo normal, a lo común, se está tratando de producir un entendimiento espiritual acerca de una conexión divina. Ahora, usted y yo vamos a ver en estos próximos minutos este pasaje, un pasaje tan traqueado, tan sonado en los ámbitos teológicos, y por supuesto se ha extraído un sentido, una imagen que a mi juicio está totalmente distorsionada con respecto a la imagen que estos dos textos transmiten por medio del sentido que el contexto está tratando de transmitir. Fíjate, cuando tú analizas el verso 1 en especial, dice lo siguiente: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Allí la palabra reunión es la palabra que estamos analizando para que no perdamos la objetividad del tema. La palabra reunión allí no es correcta. Cambia reunión, que es el término hipersinagoga, por conexión. ¿Ok? Conexión divina. Es de lo que estamos hablando. Ahora fíjate que hace sentido cuando tú cambias otro término en ese pasaje, que también es una mala traducción. Yo no entiendo cuál fue la razón de los católicos que cada vez que ellos iban a hablar o les tocó encontrarse en las copias de los originales con la expresión presencia para referirse a Cristo, les sobraron las razones a ellos para cambiar la expresión presencia por venida, que no tiene ninguna asociación. Presencia con venida no tiene ninguna asociación, porque el término presencia acá, que es la palabra parusía, que es el término original que se está utilizando acá, está indicando una presencia ya como un estado, una condición ya hecha, ya está presente. Mientras que el término venida como transliteración pareciese que estuviese hablando más bien es de un traslado. Parece que se estuviese hablando de algo futuro y no algo que ya está. Y ese es el caso de estas Biblias católicas, especialmente la Reina Valera, que contiene casi un 37% de error en sus traducciones, porque cometen este tipo de error de transliteración. Cada vez que el término parusía se va a usar para Cristo, usan el término venida, rectifico. Usan el término o traducen venida en vez de presencia. Y yo me preguntaba por qué, si hay una razón de peso. ¿Cuál era o cuál es? Que ellos quieren seguir alimentando la doctrina de sus antepasados, como lo fue Francisco Rivera, que fue un sacerdote católico jesuita, quien fundó por primera vez durante el siglo XVIII escribió un libro que le dio por título La Segunda Venida de Cristo en Gloria. Entonces, de alguna manera, ellos tenían que mantener y tienen que mantener la expresión segunda. Entonces, no cabe la palabra presencia, por eso la sustituyen por el término venida. Pero curiosamente, cuando van a hablar de la palabra parusía, aplicándosela a otro hombre, a otro individuo, aparte de Cristo,
Entonces sí utiliza la palabra presencia, como que dándonos a entender que trataron por todos los medios de esconder una realidad que en este análisis, en esta dimensión llamada tecnologías divinas fase 3, estamos tratando de descubrir y ponerla a disposición, a la luz de todos los que quieran ver. Conexión divina es lo que se está hablando acá. Ahora bien, con esto en mente, con esto claro, usted analiza el pasaje y por supuesto que ahora sí va a haber coherencia y va a ser sentido el pasaje. ¿Por qué? Porque entonces diría así, segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, en lo que dice realmente a la luz de los textos originales, lo que está diciendo es, con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra conexión con Él. Fíjate que ahora hace sentido. ¿Por qué hace sentido? Porque es que existía esa conexión. Cristo era la cabeza de la iglesia y la iglesia era su cuerpo. De manera que no estamos hablando de nada descabellado, de nada traído por los cabellos. Es el mismo principio corporativo al que Pablo hace referencia una y otra vez, en centenares de veces, en todos sus escritos. Es a eso a lo que Pablo señalaba. Era aquello a lo que Pablo apuntaba, a esa conexión divina humana que Cristo y la iglesia conformaban. De hecho, si usted se pone a analizar todo lo que fue escrito en la ley y en los profetas, todo el contenido de esa Biblia que usted tiene a mano en todo el Antiguo Testamento, fueron ejemplos, fueron tipos y sombras que señalaron a esa relación que se llevó a cabo, se llevó a efecto durante el primer siglo, como fue la relación Cristo-Iglesia. Cristo cabeza, Iglesia cuerpo. Como también lo dijo Pablo a los Colosenses, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros, es decir, ellos estaban completos en él. ¿Por qué? Porque él era la cabeza. Pero había dicho anteriormente en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 22 en adelante, que Dios había dado a Cristo, después de resucitado y ascendido, lo había dado como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llene en todo. Quiere decir de que Cristo estaba completo en la iglesia, porque la iglesia era su cuerpo, y la iglesia, por ser su cuerpo, estaba completa en Cristo porque Él era su cabeza. Entonces tenemos ahí una integridad divina humana que nos habla y nos muestra esa conexión que había entre Cristo y la iglesia, así como la hay entre tu cuerpo y la cabeza. Hay una conexión, hay una relación intrínseca, amalgamada, fundida. Tú no puedes vivir sin tu cabeza, como tampoco puedes vivir sin tu cuerpo. Entonces, está hablando de conexiones divinas. Está hablando, Pablo le está diciendo, oigan, con respecto a la presencia de Cristo y de esa conexión de nosotros en aquellos días, Pablo, como iglesia con Él, os rogamos, hermanos, que no te dejéis fácilmente llevar en vuestro modo de pensar, ni por cartas, ni por mensajes, ni por palabras, ni por ninguna manera, de ninguna manera ustedes se dejen mover, se dejen llevar de esa conexión. Fíjate cómo va haciendo sentido todo el contexto, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Había una expectativa establecida en la generación del primer siglo, que fue la iglesia, acerca de un despliegue
de una manifestación, de una revelación de esa presencia, la cual era Cristo, que estaba en la iglesia. Y esa presencia estaba en la iglesia cultivándose, estaba en la iglesia desarrollándose, estaba en la iglesia formándose. ¿Para qué? ¿Para hacia dónde? Hacia llegar a ser él el varón perfecto. ¿Cómo así? Bueno, hasta alcanzar en la iglesia una estatura, una medida, una plenitud, la del varón perfecto, para que entonces, viviendo él su vida en la iglesia, y por medio de ella, revelarse y manifestarse al resto del mundo. Así lo dijo el mismo Cristo, lo dijo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Lo dijo en estas palabras: Padre, de la gloria que tú me diste, yo le he dado a ellos, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Tú en mí y yo en ellos, para que el mundo conozca. Esa preposición en implica dentro o formando parte de. Cristo estaba dentro de la iglesia. Cristo vino el día del Pentecostés en el Espíritu y se vació en la iglesia e entró en la iglesia, porque mientras estuvo en el cuerpo que nació de María, él no podía entrar en otro cuerpo. Él tenía que dejar su primer cuerpo en el que nació para poder entrar en un cuerpo multihombre, como fue la iglesia. Y de esa conexión es a la que Pablo hace una referencia importantísima y contundente en todas sus cartas durante todo el Nuevo Testamento. Entonces, había una expectativa tremenda de que esa presencia comenzase a evolucionar y manifestarse o revelarse por medio de ese nuevo cuerpo, que eran cientos o centenares de miles de individuos, de personas, para que Cristo fuese dado a conocer a las naciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un acontecimiento espiritual. Estamos hablando de un acontecimiento divino. No estamos hablando de un suceso físico, humano, como nos lo han querido enseñar y transmitir. No, señores, era algo que se estaba efectuando, se estaba llevando a cabo en el interior del hombre y no fuera de él. Por eso es que no vendrá, dice Pablo en Tesalonicenses, la segunda carta, en el mismo capítulo 2, sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Quién fue la apostasía? Brevemente, te voy a dar este tip. La apostasía fue todos los miembros que conformaron a la iglesia, que no eran de la iglesia, porque nunca fueron iglesia. Era la naturaleza del hombre de pecado, es decir, eran individuos que aún permanecían en Adán, aún no habían sido redimidos, y muchos de ellos eran infiltrados del judaísmo. A esto fue a lo que Cristo llamó en la parábola del trigo y la cizaña, que hay un parecido tan extraordinario que solamente un momento de su desenlace es lo que hace que una se distinga de la otra. Como fue el tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha, era lo que permitía que se conociera o se diferenciara el trigo de la cizaña, porque la cizaña no da fruto. Esto fue lo que hizo referencia Pablo acá de la apostasía, porque una vez de que Cristo viniendo, la presencia que estaba en la iglesia, en el espíritu de la iglesia, fundidos con la iglesia, Cristo y la iglesia, hechos uno,
en cabeza y cuerpo, esa presencia iba a continuar desbordándose para manifestarse y revelarse a lo que se manifestó por medio de la iglesia. Todo lo que no fue iglesia dio un paso atrás. Ya eso es lo que Pablo llamó la apostasía. La iglesia verdadera inmediatamente manifestó, reveló a Cristo a través de ella, porque estaba en ella, y esto hizo de que todo lo que no era iglesia, todo lo que no era cuerpo de Cristo, diese un paso atrás, se divorciase del cuerpo. ¿Por qué? Porque no pertenecía al cuerpo. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurrió en la década de los 60, durante el primer siglo, cuando Juan escribe su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Pablo dice de que salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. ¿Lo está viendo? Se cumplió, debo decir, años después. Ya Pablo lo había profetizado años antes, acá en Tesalonicense, que se dice que fue la primera carta que Pablo escribió aproximadamente en la década de los 40. Podríamos decir que unos 15 o 20 años después de haberlo profetizado, el acontecimiento ocurrió. Juan lo reseña y lo confirma. Bueno, reyes, el tiempo terminó y el que quede es para darle las gracias por su paciencia y será hasta la próxima. Bendecido y saludable día tengan todos.